En el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, cada susurro oculta un misterio. Y Miss Marple siempre está escuchando. No olvides dejar tu me gusta, comentar y compartir desde donde nos ves. La luz de la tarde se filtraba oblicuamente por las ventanas del salón de la señora Harper, iluminando la tetera de plata en un servicio, con un brillo suave que hablaba de una prosperidad bien mantenida y de la tranquila vida del pueblo. La señorita Jane Marple estaba sentada en su sillón habitual cerca del fuego, sus agujas de tejer tintineando con un suave y preciso sonido, un ritmo que había adormecido a muchas almas desprevenidas, haciéndoles olvidar lo observadora que podía ser. Mashulring no era Santa María, pero poseía esa misma cualidad de vigilancia gentil que había caracterizado a Miss Marple. Para reconocer en los pueblos ingleses de todas partes. Se podría decir mucho sobre Anel. Lugar le inspiró a reflexionar sobre la forma en que sus habitantes servían el té y los temas que elegían evitar en momentos de apuro. Conversación. La señora Harper hablaba de sus rosas, un tema que les había ocupado agradablemente durante casi 20 minutos. Era una mujer tranquila, quizá en 60, con esa clase particular de amabilidad ansiosa que proviene de haberse preocupado por las opiniones de los demás. Durante la mayo, era parte de la vida. La vida de uno. Le agradezco mucho su visita, señorita Marple, decía la señora Harper, mientras volvía a llenar la taza con una mano entrenada. Uno se ve bastante ávido de conversaciones inteligentes en un lugar como este. Mi hija escribe desde Londres, por supuesto, pero no es lo mismo que tener a alguien aquí con quien hablar. ¿Tienes a tu nieta? Preguntó la señorita Marple con dulzura. Debe ser un consuelo. Daisy. Sí, por supuesto. La sonrisa de la señora Harper se volvió más cálida, aunque algo indefinible brillaba tras ella. Ella me acompaña desde la primavera. Su madre pensó que el aire del campo le sentaría bien después de aquel invierno tan terrible. Hacía frío. La niña en cuestión estaba sentada en la alfombra cerca de la ventana, aparentemente absorta en su dibujo. Quizás estaba fría en 5 años, una criatura pequeña y grave, de pelo oscuro, y una especie de quietud que la señorita Marple había aprendido a reconocer como la señal de una niña que escuchaba más de lo que hablaba. Los niños son una gran responsabilidad, continuó la señora Harper bajando un poco la voz. Uno nunca sabe muy bien qué decir a ella, dice una. Y Daisy tiene una imaginación desbordante. Dice las cosas más raras. A veces, las agujas de la señorita Marple continuaron su ritmo constante, pero sus ojos descansaron. Atención al niño. Siempre he pensado, dijo, que los niños son criaturas extraordinariamente prácticas. Somos nosotros, los adultos, quienes insistimos en llamarlas así, observaciones e imaginación. Antes de que la señora Harper pudiera responder, la puerta se abrió y entró una mujer alta y delgada, vestida con uniforme de enfermera. Su rostro reflejaba esa expresión de desaprobación profesional, y se comportaba con la particular rigidez de quien se consideraba indispensable. «Espero no molestar, mamá», dijo, aunque su tono sugería que le importaba muy poco si lo era o no. Pensé que Daisy podría necesitarla en cardigan. La habitación tiene bastante corriente de aire, cerca de la ventana. Gracias, Nanny Oakes. La señora Harper respondió con una peculiar mezcla de gratitud e irritación, que los empleadores suelen mostrarse considerados con los empleados más antiguos. Es un gesto muy considerado a la enfermera. Se acercó a la ventana, sus zapatos resonaron con un fuerte clic contra el suelo, mientras se inclinaba para cubrir la sábana con el cardigan sobre los hombros de la niña. Su mirada se posó en el dibujo, y algo en su expresión cambió. Era solo un instante, pero Miss Marple lo captó, un destello de algo que podría haber sido alarma.
¿Qué estás dibujando, Nina?, preguntó Nanny Oaks con voz cuidadosamente neutral. Daisy alzó la vista con rostro sereno. Un jardín, dijo Ann sencillamente con Ann Manzano. Muy seguro. La enfermera se enderezó. Ann, su mano se posó brevemente sobre el hombro del niño, en un gesto que pudo haber sido tanto de cariño como de advertencia. Debes mostrar tu abuela cuando esté terminado. Se retiró, cerrando la puerta con un clic firme que pareció enfatizar algo. Quedó sin decir. La señora Harper suspiró. Nanny Oaks está entregada a Daisy, por supuesto, pero tiene opiniones bastante firmes sobre todo. Aún así, no se le puede reprochar nada en dedicación. Miss Marple emitió un leve sonido, sin comprometerse. Había conocido a muchas enfermeras entregadas en su época, y había observado que la devoción podía adoptar formas extraordinariamente variadas, no todas ellas del todo saludables. A la conversación derivó hacia otros asuntos, los sermones bastante largos del nuevo vicario, la dudosa calidad de cordero del carnicero y el persistente problema de la correhuela en el huerto. Miss Marple aportó su parte de observaciones sutiles, mientras una parte de su mente permanecía alerta, anotando y archivando pequeños detalles. Fue justo cuando la señora Harper estaba ofreciendo una segunda trozo de pastel de semillas en el que ocurrió ese peculiar momento. Daisy, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo que los adultos han casi olvidando su presencia, levantó la vista de su dibujo. Su voz, cuando ella habló con claridad y naturalidad, sin la vacilación que cabría esperar de un niño tímido interrumpiendo a sus mayores. La niñera dice que él no lo hizo. Fue el señor Partridge. El efecto fue inmediato y profundo. La mano de la señora Harper se quedó congelada en el aire en cuchillo de pastel, suspendido en el aire. Su rostro palideció, luego se sonrojó. «Dardy», dijo con la voz entrecortada, «¿de qué estás hablando?» Pero el niño ya había regresado a su dibujo. Aparentemente, después de haber dicho todo lo que tenía que decir, Miss Marple dejó su taza de té con sumo cuidado. En ese instante congelado, había notado varias cosas de interés. La sorpresa de la señora Harper había sido genuina, pero había estado acompañada de miedo. El nombre Partridge claramente significaba algo específico, algo que provocó una oleada de reconocimiento en el cómodo mundo de su anfitriona. «Sí, lo hago. Disculpe, señorita Marple», dijo la señora Harper, recuperándose con visible esfuerzo. «Los niños aprenden cosas tan raras. Haces. No me imagino de dónde sacó ese nombre, ni a qué cree que se refiere». «Nope», señorita Marple preguntó con dulzura. Sus agujas de tejer se habían detenido y miraba a su anfitriona con aquellos ojos apacibles, unos ojos azules engañosamente, vagos que habían visto a través de tantas evasivas. La señora Harper dejó el cuchillo de pastel, con la mano temblando ligeramente. Cuando habló, su voz era baja. «Acabas de llegar a Match Ellering, así que quizá no lo sepas, pero hace 3 años ocurrió aquí un crimen terrible. La señora Olcott, una viuda que vivía en la casa antigua que estaba detrás de la iglesia, la encontraron estrangulada en su casa. El jardinero fue declarado culpable. Henry Reed era un hombre tranquilo, pero dijeron que las pruebas eran abrumadoras. Ya veo», dijo la señorita Marle. «Y este señor Partridge». Gerald Partridge era el dueño del negocio del difunto esposo de la señora Olcott.com. Pañeron abandonó el pueblo poco después del juicio. «No he oído hablar de él en años». La señora Harper miró a su nieta, y un gesto de pavor cruzó su rostro. Pero Daisy solo tenía 2 años. Tenía años cuando sucedió. Era imposible que recordara nada al respecto. Y ciertamente nunca conoció a Gerald. Perdida, la señorita Marple miró al niño, que coloreaba algo de rojo con cuidado en su dibujo. La luz de la tarde iluminaba su perfil, dándole el aspecto de un pequeño ángel grave, absorto en algún pensamiento. 5.
visión privada. ¡Qué curioso!, murmuró la señorita Marple. Recogió volvió a tejer, pero ahora su mente estaba completamente absorta, dándole vueltas a las piezas de este inesperado rompecabezas. Tal vez, dijo pensativa, sería interesante saber qué le ha estado diciendo su niñera al niño Anne. A la taza de Harper tintineó levemente en su platillo. Afuera, el reloj de la iglesia dio las 4, y en algún lugar del pueblo un perro empezó a ladrar. La tranquila tarde había adquirido un matiz diferente, algo que hacía que las sombras parecieran más tiempo y la luz del fuego menos reconfortante. Las agujas de la señorita Marple reanudaron su constante tecleo, pero los ojos permanecieron vigilantes, atraída por esa suavidad particular propia del final del otoño en la campiña inglesa. La señorita Marple se había retirado a su habitación después de la cena, una cómoda estancia con vistas al jardín, donde se sentó en una silla tapizada de chintz y consideró la extraordinaria revelación de la tarde. La señora Harper había estado muy ansiosa por restarle importancia a todo el incidente, atribuyéndolo a la fantasía infantil y a una imaginación hiperactiva. No había hablado demasiado rápido sobre el tema, lo cual a la señorita Marple le había resultado esclarecedor en sí misma. Las personas que no tenían nada que ocultar, según su experiencia, rara vez se sentían obligadas a explicarlo con tanto detalle. La casa se había acomodado a su rutina nocturna. Abajo oían los sonidos apagados de la radio de la señora Harper. Sintonizada en algún programa musical agradable, Anne, la niñera Oakes, había llevado su cena en una bandeja a la habitación de los niños, como al parecer era su costumbre. La señorita Marple había observado este acuerdo. Resultaba interesante. Las enfermeras dedicadas que se aislaban con sus pacientes a menudo tenían necesidades particulares. Razones para hacerlo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. «Adelante», dijo ella, dejando a un lado el libro que fingía leer. La puerta se abrió y apareció Daisy, vestida con un camisón blanco. La niña, vestida con un vestido y aferrada a un conejo de peluche que había visto tiempos mejores. Estaba de pie sobre una bata en el umbral, solemne e incierto. «Espero no molestarte», dijo Anne, con la esmerada cortesía de un niño bien educado. La niñera estaba dormida y yo no podía calmarme en absoluto. «Querida», dijo la señorita Marple con una cálida sonrisa, «¿le gustaría pasar un momento? Estaba pensando en lo que tranquilo está aquí arriba, y qué agradable sería tener un poco de compañía». El niño entró, cerrando la puerta con sorprendentemente cuidadosa. Se sentó en el borde del puff, cerca de la silla de Miss Marple, acomodándose el camisón con precisión a él alrededor de sus rodillas. «La abuela estaba disgustada esta tarde», dijo Daisy. «Su voz era impasible por lo que dije sobre el señor Partridge». «¿Le preocupó eso?», preguntó la señorita Marple con dulzura. «No me preocupó». «Exacto». La niña lo consideró con una seriedad impropia de su edad. «Pero yo no como cuando los adultos ponen esa cara. Esa que significa que están asustados, pero fingen que no». Miss Marple sintió una leve descarga de reconocimiento. No se trataba de una simple frase que un niño hubiera oído. Decir a los adultos era una persona pequeña que observaba y comprendía quizás más de lo que resultaba cómodo para quienes la rodeaban. «Eso es que observadora eres», dijo la señorita Marple. «Dime, Daisy, ¿por qué dijiste eso? ¿Y qué hay del señor Partridge? ¿Que lo hizo él en lugar del hombre que fue a prisión?» La niña la miró fijamente, y en ese momento la señorita Marple vio algo que la convenció de que esta conversación importaba. No había malicia en esos ojos oscuros, pero sí memoria, clara y específico. «Porque lo vi ese día», dijo Daisy simplemente. «En el jardín tenía rojo guantes». Las manos de Miss Marple
se detuvieron sobre su libro. Mantuvo la voz con cuidado. Neutral. El día que murió la señora Olcott, ¿se refiere? Sí. Yo era muy pequeño, pero yo recuerdo que la niñera me había sacado en el cochecito porque estaba inquieta. Pasamos por delante de la casa grande, la que tiene vi un manzano, y al hombre de los guantes rojos. Salía por la puerta del jardín caminando muy rápido. Parecía enfadada. ¿Y estás completamente segura de que era invierno cuando solo tenías 2 años? Hacía frío, dijo Daisy. Había escarcha en el césped. Lo recuerdo porque la niñera no dejaba de arroparme con la manta y decía, no debemos resfriarnos. Ann hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño. No entendí entonces por qué la gente decía eso. Obviar y atrapar la muerte. En realidad no se puede atrapar, ¿verdad? ¿Cómo atrapar una pelota? No, corrida. Miss Marple se sintió profundamente conmovida por esta mezcla de literalidad infantil y claridad inquietante. Eso es algo que dice la gente. Pero dime, ¿cómo supiste que el hombre se llamaba Partridge? Yo no lo sabía entonces. Pero después de la muerte de la señora Olcott, la gente seguía hablando de ello. Las señoras que venían a tomar el té con la abuela y la niñera Anne contaba cosas cuando estábamos a solas. Ella dijo que habían culpado al hombre equivocado y que el verdadero malo era el señor Partridge. Pero nadie le hacía caso porque era rico e importante. La voz del niño había adquirido un tono ligeramente melodioso. O si repitiera palabras que había oído muchas veces. La niñera dijo que el señor Partridge ese día llevaba guantes rojos, de cuero fino, y había entrado en la casa y había hecho algo terrible. Miss Marple absorbió esto con atención. ¿Tu niñera te dice cosas así a menudo? Cuando está triste y cree que no la escucho de verdad. Daisy abrazó con más fuerza a su conejo. Se pone triste a menudo, sobre todo cuando habla de la señora Olcott. Dice que lo que pasó no estuvo bien, que los hombres buenos no deberían sufrir por los hombres malos. C.R. Jiménez. ¿Tu niñera conocía a la señora Olcott? Entonces, creo que sí. No lo dice con exactitud, pero yo os nota por cómo habla de ella. La niña bostezó de repente. La gravedad de su expresión dio paso a un cansancio normal. Lo siento, sé que no debería... No he dicho nada en la merienda. La niñera me dijo que no hablara de ello. Pero a veces se me olvida. No has hecho nada malo. La señorita Marple se lo aseguró. A veces, lo más importante que podemos hacer es decir la verdad, incluso cuando otros preferirían lo contrario. Nos pidió que guardáramos silencio. Daisy la miró con algo parecido a un alivio. Mick, lo de los guantes rojos. Te creo. Vi algo, querida, y creo que te preocupa guardarlo en secreto. El niño asintió lentamente. La abuela dice que tengo mucha imaginación. Inventar historias. No lo creo, dijo la señorita Marple en voz baja. Creo que recuerdas algo algo real importante, y creo que tu niñera ha estado intentando a su manera para ayudarte a comprender lo que viste. Se sentaron en un silencio agradable por un momento, la anciana y el pequeño. Unidos por un entendimiento que trascendía las décadas que los separaban. Yo deberíamos volver ahora, dijo Daisy finalmente, antes de que la niñera despertara y se preocupara. Por supuesto, dijo la señorita Marple, levantándose y abriendo la puerta. Ábrele la puerta. Gracias por visitarme, Daisy. Has sido muy valiente al contármelo. Estas cosas. El niño se detuvo en la puerta. ¿Crees que dejarán salir de la cárcel al jardinero si saben que él no lo hice? Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que si lo que recuerdas es cierto, entonces la justicia encontrará su camino. Menudo sí, con el tiempo y la atención adecuada. Daisy sonrió. Una pequeña sonrisa. Ann, con una sonrisa solemne, se escabulló por el pasillo. Miss Marple cerró la puerta y se quedó un largo rato pensativa.
Luego se dirigió a su escritorio y sacó una pequeña libreta que guardaba para tales fines. Con su letra pulcra y precisa .ma. No, comenzó a escribir. Guantes de cuero rojo. Día de invierno. Hombre dejando a la señora en el jardín de Olcott, arreglado a toda prisa. Un niño como testigo. Nanny Ox como informante en conexión entre la niñera y la víctima. Debajo de esto añadió una línea de larga experiencia. Los niños no imaginan lo que nunca vieron, solo lo que les contaron. Para olvidar. Afuera, un búho ululó desde el viejo olmo, y el reloj del pueblo dio las 9 a Miss Marple. Se sentó de nuevo con su labor de punto, pero su mente estaba muy lejos del patrón que estaba tejiendo. En algún lugar de este tranquilo pueblo, un hombre estaba en prisión por un crimen que tal vez no cometió, y en algún otro lugar, quizá más cerca de lo que nadie imaginaba, un asesino se creía a sí mismo a salvo. Las agujas de la señorita Marple tintineaban con regularidad a la luz de la lámpara. Ella había visto este patrón. Se repetía antes en diferentes pueblos con distintos nombres: el inocente acusado, el culpable impune, y siempre algún pequeño detalle que se les escapa a quienes aceptan la respuesta obvia con demasiada facilidad. Bueno, pensó, ya veremos sobre eso. Miss Marple siempre había creído que el desayuno era la comida más reveladora del día. La gente era menos reservada en el desayuno. Por la mañana, con sus máscaras sociales aún no completamente colocadas, se podía aprender mucho observando quién hablaba, y quienes permanecieron en silencio, quienes sostuvieron la mirada y quienes estudiaron su tostada con excesiva concentración. La señora Harper se mostraba decididamente alegre, hablando con demasiado entusiasmo sobre el tiempo y la posibilidad de dar un paseo al pueblo. Nanny Ox, que había bajado a Daisy para tomar su leche matutina, se quedó de pie junto al aparador con la postura rígida de alguien que se consideraba superior. A sentarse con la familia sin abandonar la habitación por completo. Daisy misma estaba en silencio, comiendo hachas con atención meticulosa, y lanzando de vez en cuando miradas furtivas a la señorita Marple que sugerían su conversación. Los recuerdos de la noche anterior la atormentaban. Pensé que quizá, dijo la señorita Marple, dejando una taza de té, que Daisy puede que me enseñe sus dibujos esta mañana. Me interesan mucho los dibujos infantiles. Mi sobrino nieto me envía las fotos más encantadoras de su escuela. La sonrisa de la señora Harper se volvió, si cabe, aún más fijo. No estoy segura de que eso le interese, señorita Marple. Garabatos infantiles, ya sabe, nada muy logrado. Al contrario, replicó la señorita Marple con suavidad. Los dibujos infantiles me parecen iluminador. Nos muestran cómo la mente joven procesa lo que observa. Niñera Ox se había quedado completamente quieta, aunque seguía de espaldas a la mesa. Miss Marple observó la rigidez. En sus hombros se posaron con interés. Quizás después del desayuno, dijo la señora Harper débilmente. Si Daisy quiere enseñárselo, sí, me encantaría, dijo Daisy, hablando por primera vez. Tengo muchos dibujos en la habitación del bebé, a la habitación infantil. Cuando la señorita Marple la visitó una hora más tarde, resultó ser una habitación grande y bien equipada en la parte trasera de la casa. Seasa, con ventanas que daban al jardín. Tenía la cualidad acogedora, un poco descuidada, de un espacio que había sirvió a varias generaciones de niños. Un caballito de madera se alzaba en una esquina. La pintura se había descolorido. Una estantería contenía una variedad de volúmenes, desde libros ilustrados nuevos e impecables hasta libros antiguos. Ejemplares de cuentos de hadas con las esquinas dobladas, y contra la pared del fondo se alzaba una magnífica casa de muñecas, claramente una pieza antigua de cierto valor.
Daisy condujo a la señorita Marple hasta una mesita donde varios dibujos yacían esparcidos. La mayoría eran el tipo de dibujos que cabría esperar de un niño de 5 años. Casas con chimeneas, humeantes familias de figuras de palitos, flores con pétalos increíblemente grandes, pero otras eran diferentes, más cuidadosas, más detalladas. «Estas son las del jardín, Daisy», dijo, señalando 3 fotografías que mostraban, con sorprendente precisión para alguien tan joven, una casa con un manzano, un puerta, y en 2 de ellas, una figura con manos claramente rojas. «Dibujas muy bueno», dijo la señorita Marple con sinceridad. «Tienes una excelente memoria para los detalles». «La niñera dice que me fijo demasiado», dijo Daisy. Respondió, y luego pareció culpable, como si hubiera dicho algo que no debía. La atención de la señorita Marple había sido captada por la casa de muñecas. Era una pieza preciosa, quizá victoriana, con cristal auténtico en ventanas y elaborados detalles arquitectónicos. «¡Qué juguete tan bonito!», dijo. «¿Puedo mirar más de cerca?» «Antes pertenecía a otra persona», dijo Daisy. «A una chica que vivía aquí antes. La abuela dijo que podía jugar con ella, pero que tenía que tener mucho cuidado». La señorita Marple se acercó a la casa de muñecas Ansé, inclinó para examinarlo con la meticulosidad que dedicaba a todo. El mobiliario interior era exquisito, claramente hecho a mano. Había un salón, un comedor y dormitorios en la planta superior y en la sección infantil, una colección de muñequitas. Una de ellas le llamó la atención de inmediato. Era una pequeña muñeca tallada figura, quizás de unos 7 centímetros de altura, vestida con un traje pintado, y sus manos habían sido pintado de un color rojo distintivo. Junto a él, encajado en el mueble en miniatura, estaba un trozo de papel, amarillento por el paso del tiempo, con una etiqueta escrita con tinta descolorida. «S.R. El pulso de la señorita Marple se aceleró, aunque su expresión permaneció agradablemente vaga. «¡Qué interesante! Figueroa, ¿sabes quién se supone que es el señor P?» Daisy se puso de pie a su lado, mirando dentro de la casa de muñecas. «No lo sé. Lo encontré cuando estaba ordenando los muebles. Estaba en una habitación en el ático para él solo». «La habitación del ático en la casa de muñecas. Quiero decir, hay una puertecita en la parte superior que se abre. Allí se guardaban muchas cosas. Periódicos viejos hechos de papel de verdad, diminutos .L Bros». Y él señaló a la figura con las manos rojas. «Ya veo, señorita Marple», lo pensé detenidamente. «¿Y cuándo lo encontraste?» «Cuando vine a quedarme con la abuela por primera vez. En primavera. Yo estaba atrás ordenar todo correctamente. Encontré la puerta del ático. La niñera dijo que la casa de muñecas había pertenecido a la hija de Olcott, hace mucho tiempo. La vendieron en una subasta benéfica de la iglesia después de que la señora Olcott falleciera y mi abuela la compre. P. Las piezas comenzaban a formar un patrón en la mente de Miss Marple, el tipo de patrón que había aprendido a reconocer tras muchos años de observación. Una casa de muñecas de la casa antigua, una pequeña figura, con manos rojas, marcada como el señor Paseo, la niña que comenzó a hablar del señor Partridge, y guantes rojos, solo después de que ella había estado jugando con ese juguete en particular. «¿Puedo tomar prestada esta figurita un par de días?», preguntó la señorita Marple. «¿La etiqueta? Me gustaría enseñárselos a alguien que sepa de juguetes antiguos. Kiss. As. Bastante valioso». Daisy pareció dudar. «Supongo que sí, pero tú tráelos de vuelta». La señorita Marple extrajo cuidadosamente tanto la figura como la etiqueta, envolviéndolas en su pañuelo. «Ha sido de gran ayuda, querida». Un ruido en la puerta los hizo despertar. Ambas se giraron. Nanny Oak permaneció allí,
con expresión indescifrable. «Daisy, es hora para tus lecciones», dijo. «Señorita Marple». La señora Harper se preguntó si te gustaría un café en el salón. «Yo, ama». Miss Marple se levantó, guardando cuidadosamente el pañuelo en su bolsillo. «Gracias por enseñarme tus dibujos y tu preciosa casa de muñecas, Daisy». Mientras seguía a Nanny Oaks por la pasillo, dijo la señorita Marple con naturalidad: «Entiendo que la casa de muñecas vino del Old Cot. Qué triste asunto. ¿Conocías bien a la familia?» El paso de Nanny Oaks vaciló casi imperceptiblemente. «Los conocía, mamá, como todos en el pueblo lo hicieron, por supuesto». El tono de la señorita Marple era suave. «Casi disculpe. Perdone mi curiosidad. Es una terrible costumbre mía». «Entiendo, señora Olcott. Tuvo una hija». «Sí, la señorita Caroline se casó y se mudó años antes. A tragedia. La casa se alquiló después de eso hasta que la señora Olcott regresó a ella como viuda». La voz de Nanny Oaks se había convertido en recortado professional. «La verdad es que sé muy poco al respecto, mamá. No estuve presente. Cometí muchos errores en aquel momento, pero estaba cerca. Le comentaste a Daisy que se trataba del hombre equivocado. Seastegada». La enfermera se detuvo al llegar arriba de las escaleras y se giró. Su rostro estaba pálido, y por un momento la señorita Marple la vio el auténtico miedo en sus ojos. «Daisy tiene demasiada imaginación», dijo. «Ella se deshace en pedazos, junta cosas que oye por casualidad y crea historias. Quizá hablé sin pensar. La niña estaba preguntando me hicieron preguntas, y dije lo que me pareció amable en ese momento». «La verdad suele ser amable, señorita Marple», observó levemente. «Y a veces es peligroso, mamá». La voz de Nanny Oaks era apenas un susurro. Para todos los implicados, se dio la vuelta y bajó las escaleras. La espalda se le puso rígida por la emoción reprimida. Miss Marple la siguió más despacio. Su mano descansaba ligeramente sobre la barandilla. En su bolsillo, envuelta en lino, yacía una pequeña figura de madera pintada de rojo. Manos y una etiqueta que decía: «Señor Paseo». Algo tan pequeño. Pero la señorita Marple tenía hace mucho que aprendí que los asesinatos a menudo se originan en pequeñas cosas. Una palabra escuchada al pasar, un juguete recordado, la imagen de un niño, visión clara, sin la confusión de la certeza adulta. Pensó en la hija de la señora Olcott. ¿Quién había sido el dueño de esa casa de muñecas? ¿Había presenciado ese niño algo terrible? Intentó a su manera dejar un mensaje, y tenía ese mensaje escondido en una habitación del ático, esperando a que otro niño la encontrara. El sol de la mañana entraba a raudales. Ventana de aterrizaje, pero la señorita Marple sintió un frío intenso. En algún lugar de este rompecabezas allí yacía la verdad, y alguien estaba bastante segura. Le tenía mucho miedo a la verdad saldría a la luz. Miss Marple nunca en la carta del prisionero siempre había actuado precipitadamente, pero tampoco creía en quedarse de brazos cruzados cuando la justicia pendía de un hilo. Para el martes por la mañana, ya había redactado una carta cuidadosamente escrita dirigida a las autoridades penitenciarias. Solicitó permiso para visitar a Henry Reed, y el jueves por la tarde se encontró en la sala de visitas de la prisión de Su Majestad, en Marshwood, a unos 30 kilómetros de distancia. La habitación era lúgubre y desoladora, como solían ser esos lugares, con un persistente olor a desinfectante. Enmascarar algo menos agradable que había debajo. Miss Marple estaba sentada en una dura silla de madera, y arregló su bolso y sus guantes con su precisión habitual. Consciente de la mirada curiosa de los guardias, anciano sospechaba que las solteronas no eran visitantes habituales de los asesinos convictos. Aun cuando trajeron a Henry Reed, la señorita Marple
Sintió de inmediato la convicción de que, fuera lo que fuese aquel hombre, no era un asesino de mujeres indefensas. Tenía el rostro curtido de alguien que había pasado su vida al aire libre, con profundas arrugas alrededor de los ojos que delataban el esfuerzo que hacía para protegerse del sol y el viento. Sus manos, mientras se sentaba frente a ella, había unos zapatos grandes y desgastados que temblaron ligeramente al doblarlos sobre la mesa llena de cicatrices en entre ellos. «No entiendo, señorita», dijo, con la suave voz del acento rural de la zona. «Dijeron una señora quería verme, pero no conozco a ninguna». «Ya no me llamo señorita Marple», dijo con dulzura. «Estoy de visita en Ellering, y he oído hablar de su caso. Me pregunto si usted le importaba responder algunas preguntas». Su rostro se ensombreció de inmediato, adoptando una expresión de cansancio en la mirada perdida de quien ha sufrido demasiadas decepciones como para albergar la esperanza de algo mejor. «He contado mi historia una y otra vez, 100 veces. Nadie lo creyó entonces. Supongo que tú tampoco lo harás». «Sin embargo», dijo la señorita Marple, «me gustaría oírlo». A veces, una opinión diferente captó lo que otros habían pasado por alto. La estudió durante un largo rato, y ella sostuvo su mirada fijamente. Fuera lo que fuese que él viera, eso pareció decidirlo, pues sus hombros se relajaron ligeramente. «Yo era el jardinero de la señora Olcott. Comenzó, llevaba casi 10 años siéndolo. Era una buena jefa, justa, y nunca se quejaba si el tiempo no me acompañaba, o si algo tardaba más de lo previsto. Yo estaba en casa ese día, el día que murió, trabajando en la rosa.ca, más hacía frío, un frío intenso, y me había hecho entrar sobre las 3 para tomar una taza de té y entrar en calor. Eso fue algo así como ella era. Eso es lo que hace que esto sea tan difícil de soportar, señorita, que la gente creo que podría haberla lastimado». Su voz se quebró un poco. «La dejé sana y salva. A las 4 dijo que tenía una cita esa misma noche, y debía volver a la mañana siguiente para terminar el trabajo». «¿Una cita con quién?» «Ella no lo dijo, y yo no pregunté. No me correspondía entrometerme». Se frotó la cara con cansancio. «Pero cuando regresé al día siguiente, ese día había policías por todas partes. La mujer de la limpieza la encontró estrangulada con un trozo de cuerda de su casa a mi propia cinta para la cortina. Y porque yo había sido la última persona que se sabía que había estado allí. Porque mis huellas dactilares estaban por todas partes, después de años trabajando allí. Decidieron que yo había hecho lo mismo con la casa a Miss Marple». Lo meditó detenidamente. «Usted dijo que era la última persona que se sabía que estuvo allí. ¿Cree que alguien más llegó después de que te fueras?» «Estoy seguro de ello, señorita», dijo apretando las manos sobre la mesa. «Había alguien más en la casa cuando salí. Oí voces provenientes del salón mientras salía por la puerta trasera. La señora es la voz de Olcott y la de un hombre. Sonaba preocupada, incluso asustada. Ella intentaba disimularlo. Pero usted no vio a esa persona». «No, señorita. La puerta del salón estaba cerrada, y pensé que era mejor no entrometerme. Pero oí lo suficiente para saber que era alguien que ella conocía. Alguien a quien había dejado entrar voluntariamente. ¿Qué te hace pensar que estaba asustada?» La mirada de Reed se perdió en la lejana IA.con memoria. Tenía una forma de hablar cuando estaba nerviosa, rápida como con hace pausas entre sus palabras. «Mi esposa solía hacer lo mismo cuando el médico venía a ver la fiebre de su hijo. La gente grita cuando tiene miedo, otros se quedan callados y cautelosos». A la señorita Marple asintió. Había observado el mismo fenómeno muchas veces. Miedo se expresaba de maneras peculiares, y quienes conocían bien a una persona a menudo podían detectarlo cuando los extraños no lo notaban. Completamente. ¿Se mencionó algo en su juicio sobre este visitante?»
le dije a la señorita. Avisé a la policía, a mi abogado, al juzgado, pero no había pruebas de que hubiera habido nadie más. Nada extraño en huellas dactilares, nada alterado. Dijeron que me lo estaba inventando, que intentaba cambiar de opinión.cu el PA. Su voz se había vuelto amarga. La fiscalía dijo que yo había regresado más tarde, después del anochecer, y había entrado a la fuerza. Ellos dijo que habían discutido por dinero, que yo le había estado robando y que ella lo había descubierto. Y tú, no punto ese, señorita, la miró fijamente a los ojos. Nunca tomé ni una ramita de perejil jardín sin pedir permiso. Mi padre me crió con honestidad y me quedé honesto, incluso en los momentos difíciles. Miss Marple le creyó. Se había encontrado con muchos mentirosos a lo largo de su vida, y este hombre carecía de las señales que suelen acompañar a la mentira. Nada excesivo detalles, sin alardear de inocencia, solo una honestidad silenciosa y cansada. Mencionó alguna vez la señora Toss Olcott a un socio comercial de sus difuntos maridos, un tal señor Gerald Partridge. El efecto del nombre fue inmediato e impactante. Reed se enderezó, con los ojos muy abiertos. Partridge, repitió. Señorita, había ido a la casa varias veces a lo largo de los años. La señora Olcott nunca parecía estar de buen humor cuando él la llamaba. Siempre me despidió temprano esos días. Dijo que quería privacidad para sus conversaciones de negocios. ¿Alguna vez habló de él? ¿A ti? Solo una vez. Fue quizás un mes antes de que muriera. Estaba podando cerca de la ventana del salón y la oí hablando por teléfono. Decía algo sobre estar harta, que ya no podía amenazarla. Ella había guardado silencio demasiado tiempo, pero no se dejaría intimidar. Reed se inclinó adelante. Luego pronunció su nombre con toda claridad. Señor Partridge, dijo, usted no obtendrás nada más de mí. El pulso de la señorita Marple se aceleró. ¿Y se lo dijiste a la policía? Sí, lo eché de menos. Pero el señor Partridge era un caballero respetado, un hombre adinerado y de buena reputación. Mi palabra contra la suya no valía nada. Dijeron que lo había entendido mal o que me lo había inventado para implicar a un inocente. Hizo una pausa además. Para cuando llegó el juicio ya había dejado mucho que desear. Se había ido a vivir. Dijeron que había estado en algún lugar cerca de Londres. La policía lo interrogó, pero tenía una coartada para esa noche. Dijo que había estado allí cenando en su club con varios testigos. La noche, pero no la tarde. Los ojos de Reed se agudizaron con algo parecido a la esperanza. Así es, señorita. Dijo que había dejado mucho trabajo por la mañana y se había ido directamente a Londres. Pero se pueden preparar coartadas, ¿no? Sobre todo para un hombre con dinero y contactos ANSI. La señorita Marple se levantó, recogiendo sus guantes. Señor Reed, me preguntó si pudieras hacerme un favor. ¿Podrías escribir todo lo que recuerdas de aquella tarde? Cada detalle, sin falta por muy insignificante que parezca. La hora de tu llegada, la hora de tu partida, lo que la Sarah Olcott dijo en lo que oísteis desde el salón. Todo. ¿Cree que ayudará, señorita? Su voz era cautelosa, temerosa de expresar abiertamente su esperanza. Creo que sí, dijo la señorita Marple. Con cuidado. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz si se le presta la debida atención. Y creo que lo que me has dicho hoy es cierto. Es la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas de repente y apartó la mirada, luchando por recuperar la compostura. Gracias, señorita. No lo hace sé lo que significa que alguien me crea. Simplemente que alguien me escuche. Haré más que escuchar, señor Reed. Yo haré todo lo posible por ayudarla. Mientras Miss Marple salía de la prisión y subía al coche alquilado que la llevaría a la cárcel, de vuelta en Macheloring, repasó lo que había aprendido. Un visitante misterioso en el día del asesinato, un hombre al que la señora Olcott temía. Tenía relación con Gerald Partridge,
que la policía había desestimado con demasiada facilidad. Y lo más revelador de todo, aquella conversación telefónica escuchada por la jardinero. Alguien había estado amenazando a la señora Volcott, alguien a quien finalmente había decidido desafiar. Y Miss Marple estaba cada vez más segura de que alguien no lo era en él. Hombre de voz suave, que ahora permanecía en una celda por un crimen que no cometió. A Miss Marple había aprendido hacía mucho tiempo que los pueblos se parecían bastante a las telarañas. Toca un hilo y en toda la estructura tembló, transmitiendo información de un extremo a otro con una velocidad asombrosa. Para cuando ella, a su regreso de la visita a la prisión, ya se oían muchos rumores sobre la anciana que había ido a ver al asesino. La señora Harper se había angustiado al descubrir el destino de la señorita Marple, aunque ella intentó ocultarlo. Tras reflexiones sobre lo inapropiado de tal expedición y preocupaciones por la seguridad de Marple. De verdad, señorita Marple, no sé qué estaba pensando. Una prisión no es lugar para una señora de su posición, y para visitar a ese hombre de entre todas las personas, me pareció bastante inofensivo, dijo la señorita Marple con suavidad, mientras se servía una taza de té. De hecho, me pareció bastante C o invincente en sus protestas de inocencia. La taza de té de la señora Harper tintineó en su platillo, pero fue juzgado y condenado. Seguramente no crees que sea inocente. Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que a veces hombres inocentes sean condenados y a veces culpables queden libres. Es una triste realidad, justicia humana. Había decidido que era hora de adentrarse en el pueblo, propiamente dicho, y ver qué información podía encontrar en recopilado de quienes vivieron los acontecimientos hace 3 años. Un paseo tranquilo, tal vez una visita a las tiendas, y sin duda merece la pena visitar la iglesia para admirar su arquitectura. Según la experiencia de Miss Marple, uno aprendió mucho, aparentando ser simplemente una visitante curiosa con tiempo libre. En la calle principal del pueblo era modesta, pero estaba bien cuidada, con una carnicería, una panadería y una tienda de ultramarinos que parecía vender había de todo, desde sellos hasta cacerolas, y un salón de té con cortinas de encaje en las ventanas. Miss Marple se abrió paso lentamente, observando tanto como era observada. La maestra de escuela, una reservada mujer de unos 40 años, con ojos inteligentes, tras unas gafas de montura metálica, acababa de salir de la oficina de correos cuando la señorita Marple pasó. Bueno, dijo la señorita Marple amablemente. ¿Qué pueblo tan encantador tienen aquí? Gracias. Usted debe de ser invitada de la señora Harper, dijo la maestra sonriendo. La señorita Marple, ¿verdad? Soy Elena Pritchard. Soy maestra en la escuela del pueblo. Mucho gusto. La señorita Marple se puso a su lado. Anne, siempre he admirado a los maestros. Una profesión tan importante que moldea las mentes jóvenes. Tiene sus recompensas. A la expresión de Pritchard sugería que también presentaba considerables desafíos, aunque los niños de hoy en día parecen saber bastante al respecto, más de lo que uno desearía. Recogen cosas de todas partes. He notado que la S. Ryan, la nieta de Harper, es bastante observadora para su edad. Algo cruzó fugazmente el rostro de la señorita Pritchard. La pequeña Daisy es una niña muy inteligente, quizás demasiado para su propia comodidad. Hizo preguntas que incomodan a los adultos. Habían llegado a la escuela, un edificio de piedra situado un poco alejado de la calle, con un pequeño parque infantil, donde varios niños jugaban a la rayuela durante su hora de almuerzo. La señorita Marple se detuvo a observarlos, y mientras lo hacía, oyó algo curioso. 3 chicas saltaban a la cuerda en el rincón más alejado, cantando mientras saltaban. Las palabras eran difíciles de entender en primero, pero a medida que la señorita Marple escuchaba con más atención, captó el ritmo del verso. Red Hans, Partridge, se esconde en el carril.
perdiz de las manos rojas no volverá. Hizo algo malo, no lo confesará. Perdiz de las manos rojas en su vestido de domingo. Miss Marple sintió una leve descarga de reconocimiento. Rimas infantiles a menudo conservaban historias antiguas, transmitiéndolas de generación en generación, mucho después de que los adultos las hubieran olvidado, o hubieran optado por no hacerlo. Olvidar. ¡Qué canción tan inusual para saltar a la cuerda!, le comentó a la señorita Pritchard. La escuela. El rostro de la señora se había puesto muy pálido. He intentado disuadirla, dijo. Volvió a empezar hace unos 6 meses. No tengo ni idea de dónde lo aprendieron, pero se refiere al caso Alcache. Sin duda. La señorita Pritchard miró a su alrededor con nerviosismo. Quizá podríamos dar un paseo, además. Prefiero no hablar de esas cosas delante de los niños. Se alejaron de la escuela, siguiendo un sendero que pasaba junto a la iglesia, y se dirigía hacia un pequeño prado, donde el monumento a los caídos en la guerra se alzaba rodeado de crisantemos. Esa rima lleva circulando años, dijo la señorita Pritchard en voz baja. O mejor dicho, han surgido distintas versiones. Empezó poco después, tras la muerte de la señora Olcott. Los niños lo aprendieron de alguna manera, aunque nunca supe de dónde se extinguió tras la condena de Henry Reed. Pero esta primavera resurgió, con otras palabras, pero la misma idea, el mismo tema. Manos rojas, perdiz, repitió pensativa la señorita Marple. No son manos rojas. Reed, exactamente. Por eso me resultó tan perturbador. A la señorita Pritchard se detuvo y se giró para mirar directamente a la señorita Marple. Me has estado haciendo preguntas sobre ... se asó la señora Harper lo mencionó en la iglesia el domingo pasado, con cierta preocupación. ¿Puedo? ¿Por qué le interesa? Prig, porque creo que un hombre inocente podría estar en prisión, dijo sencillamente la señorita Marple. ¡Ay, por qué! Una niña ha dicho una verdad que los adultos están decididos a ignorar. La señorita Pritchard asintió lentamente. Daisy, sí, pensé que podría hacer eso. Se matriculará para empezar en mi escuela después de Navidad. Y la señora Harper vino a hablar. Habló conmigo sobre ella. Dijo que la niña tenía fantasías peculiares y que no debía fomentarse en ellas. ¿Sabes algo? ¿Y su enfermera? Danny Oakes sabe un poco. Es la hija de la prima de la señora Harper, o alguna conexión de ese tipo. Llegó a la casa esta primavera, cuando la madre de Daisy necesitaba a alguien de confianza. Antes que trabajaba para una familia en el condado vecino. La señorita Pritchard hizo una pausa. Creo que tenía algún vínculo a la hermana de Gerald Partridge, aunque no recuerdo los detalles. Es muy interesante. Miss Marple presentó esto. Recopilar la información con cuidado. Y el propio señor Partridge. ¿Cómo era? Lo conocía poco. Era un hombre próspero, siempre bien vestido, bastante engreído. El señor Olcott y él habían sido socios en un negocio relacionado con inversiones inmobiliarias. Tras la muerte del señor Olcott, se rumoreaba que la asociación no había terminado de la forma más amistosa posible. Dificultades financieras, posiblemente. La señora Olcott no era tan rica como la gente suponía. La casa creo que estaba hipotecada y tenía deudas. El señor Partridge la visitó varias veces en los meses previos a su muerte. La señorita Pritchard bajó la voz. Mi hermana, que trabajaba como ama de llaves, era la empleada de limpieza de Olcott. Dijo que la señora Olcott siempre parecía disgustada después de las visitas del señor Partridge. ¿Hizo esta limpieza? La mujer testificó en el juicio. Sí, pero solo sobre el hallazgo del cuerpo. La policía no les interesaban sus opiniones sobre las visitas del señor Partridge. Tenían a su hombre en Henry Reed, y eso era todo. Es suficiente para ellos. La señorita Marple
Observaba a los niños jugando a lo lejos, sus voces resonando en el otoño en una brisa. A las chicas que saltaban a la cuerda se les habían unido otras, y el cántico sobre Red Hans Partridge subía y bajaba o una acusación fantasmal. Los niños suelen saber más de lo que les creemos, dijo la señorita Marple. Claramente, sin los filtros de la cortesía y las convenciones sociales que nublan la visión adulta. Eso es lo que me preocupa, admitió la señorita Pritchard. Si los niños llevan diciendo esto durante 3 años, ¿dónde lo aprendieron? Eso. Alguien debió de haber hablado de ello. Alguien debió de haber sembrado la semilla de la historia. O quizás, sugirió amablemente la señorita Marple, alguien vio algo y se lo contó a otro niño. Y ese niño se lo contó a otro hasta que se convirtió en una rima que preservó. La verdad, cuando los adultos se negaban a reconocerla, permanecieron en silencio, por un momento, observando la escena cotidiana de los niños del pueblo jugando. Pero la mente de Miss Marple trabajaba a toda velocidad, reuniendo los fragmentos de información que había recopilado. Nanny Oxcon, su conexión con la familia Partridge, la rima infantil que había persistido, a pesar de la certeza oficial de la culpa de Reed, los problemas financieros entre la señora Olcott y el socio de su difunto esposo, y siempre Helen, el centro de todo. Una niña pequeña que recordaba unos guantes rojos y a un hombre en un jardín en un día de invierno. Gracias por hablarme con tanta franqueza, señorita Pritchard, dijo la señorita Marple. Me ha sido de gran ayuda. Espero que puedas ayudar a Henry a leer, respondió la maestra. Nunca creí que lo hiciera. ¿Sabes? Era demasiado. Es un alma gentil, pero la justicia no siempre es justa, ¿verdad? No, convino la señorita Marple en silencio. Pero a veces, con paciencia y atención, se puede solucionar. Mientras regresaba a casa de la señora Harper, la señorita Marple se sorprendió tarareando la rima infantil en voz baja. Red Hans Partridge, el nombre que se negaba a morir, preservado en la inocencia, voces de aquellos demasiado jóvenes para comprender el peso de lo que cantaban. Alguien en Match Ellering conocía la verdad, y la señorita Marple tenía la intención de averiguar quién era la vieja casa. Se alzaba al final de Bramble Lane, apartada de la carretera tras un seto descuidado que antaño había tenido. Había sido cuidadosamente recortado. Miss Marple se acercó a él el sábado por la mañana, después de haber averiguado por el jefe de correos que la propiedad pasó entonces a manos de la señora Clement, una viuda que se había instalado allí hacía tan solo 3 meses. El jardín mostraba señales de los últimos cuidados de Henry Reed, aún visibles bajo el número 3 años de abandono. Los rosales que había mencionado estaban cubiertos de maleza, pero su disposición original aún era discernible. Cu alquiera que conociera los jardines. Miss Marple, que había dedicado su vida a la búsqueda de la excelencia hortícola. Los jardines estaban muy bien, en efecto. El manzano, cubierto de margaritas, se alzaba cerca de la puerta trasera, con sus ramas cargadas de flores. Fruta sin recolectar. Miss Marple se detuvo a examinarla, observando la distintiva forma retorcida del maletero y la forma en que se inclinaba ligeramente hacia la casa, como si escuchara. Los niños se fijaban en esas cosas. Recordaba árboles que parecían vivos, observándome. Una voz nerviosa llamó desde la puerta. ¿Puedo ayudarle? La señora Clement resultó ser una mujer pequeña y tímida de unos 50 años, con una actitud de disculpala, actitud de alguien que esperaba que se aprovecharan de ella y que hacía tiempo que había dejado de resistirse. Llevaba un viejo cardigan, a pesar de la relativa suavidad del día, y sus manos se entrelazaron mientras hablaba. Espero no estarlo, no se entrometa, dijo Miss Marple con calidez. Me llamo Miss Marple. Estoy de visita en el pueblo y siento una gran pasión por casas antiguas. Me preguntaba si me permitiría echar un vistazo. Entiendo que esta casa tiene mucha historia.
enseñan el rostro de Clement. Reflejó alarma, seguida de resignación. ¿Te refieres al asesinato? Todos quieren saber sobre eso. El agente inmobiliario no me lo dijo al principio, y cuando me enteré, bueno, ya había firmado el contrato en arrendamiento. Se apartó de la puerta. Puedes entrar. La mayoría de la gente de una forma u otra. El interior de la casa era modesto pero acogedor, con una buena estructura. Bajo los muebles desgastados, la señora Clement había hecho lo que pudo con cojines y mantas baratas, pero era innegable que el lugar había una atmósfera de tristeza latente. Debe ser difícil, dijo la señorita Marple, con empatía, viviendo en una casa donde ocurrió tal tragedia. No me importa. El fantasma. Sí, Q-Low-Hey, dijo la señora Clement, con inesperado entusiasmo. Si Dolcat puede caminar, tiene todo el derecho. Lo que me molesta son los vivos gente mirando por las ventanas, niños retándose unos a otros a tocar la verja, y las preguntas, siempre las mismas. Preguntas. Disculpe las molestias, pero tengo un interés particular en las. Creo que se ha condenado a la persona equivocada. La señora Clement la miró fijamente. Bueno, usted no es la primera en pensarlo. La mujer de la limpieza que encontró el cuerpo, la señora Dawes, vive en la cabaña al final del camino. Me dijo que nunca creyó que fuera Henry Reed, que era un alma gentil, que no le haría daño ni a una mosca. ¿Puedo mirar? Prometo no molestar nada. La señora Clement se encogió de hombros. Ayuda tú mismo. El salón está por ahí. Ahí fue donde la encontraron, dijeron, estrangulada con el cordón de una cortina. El salón era una habitación agradable con ventanas que daban al jardín. Los muebles eran distintos ahora, de la propia señora Clement. Pedazos, pero la señorita Marple podía imaginar cómo había sido. Se movía lentamente alrededor el espacio, sus ojos penetrantes captando cada detalle. El papel pintado era viejo, un descolorido estampado de rosas, y allí, sobre la repisa de la chimenea, estaba lo que esperaba encontrar, en un parche rectangular, donde el papel estaba ligeramente menos descolorido. Se veía el contorno de un marco de fotos que alguna vez había estado colgado allí. Un pequeño clavo seguía clavado en el yeso. ¿Había un cuadro aquí cuando se mudó?, preguntó la señorita Marple. No, la casa estaba vacía. La familia se llevó todo tras el juicio. Vendieron lo que pudieron, supongo. Miss Marple se acercó, examinando el espacio tras de donde habría colgado el marco. El papel pintado se había despegado ligeramente de la pared en una esquina, y allí había una estrecha abertura entre el papel y el yeso. Extendió la mano con cuidado, tanteando el espacio con los dedos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?, preguntó la señora Clement, alarmada. Un momento. Los dedos de la señorita Marple se fijó en algo. Sacó un trozo de papel, quebradizo y amarillento, doblado en un pequeño cuadrado. ¡Qué interesante! Lo desdobló con cuidado. El papel era caro, del tipo que se usaba para correspondencia formal. La escritura era masculina, firme y segura. Asegurado. Solo quedaba un fragmento, la parte superior de lo que claramente había sido una carta más larga. Las palabras eran pocas pero significativas. Ella nunca debía volver a hablar de ello. El asunto está cerrado, y no se aceptará ningún intento de reabrirlo. Firma al pie de página en resumen, Anne Gepey. Miss Marple sintió una oleada de tranquila satisfacción. Señora Clement, ¿le importaría mucho si me quedara con esto? Puede ser importante. Quédatelo y bienvenido. No quiero nada de esta casa, excepto un techo sobre mi cabeza, hasta que pueda encontrar otro lugar. Anne Clement se abrazó a sí misma. ¿Es una prueba? ¿Ayudará a ese pobre hombre en prisión? Puede que sí. Miss Marple dobló el papel con cuidado y lo guardó en su bolso. ¿Ha sido usted
Muy amable. Una pregunta, Simi Permai. ¿Ha notado algo inusual desde que está aquí? ¿Algo que le haya parecido extraño? Ese Arian Clement lo consideró Había poco después de mudarme. Un hombre vino a preguntar si podía mirar en el ático. Dijo que había guardado allí unos papeles hacía años y que quería recuperarlos. Le dije que la casa estaba vacía, pero insistió bastante. Se enfadó bastante cuando yo no le dejaron entrar. ¿Dio su nombre? Dijo que era Grayson. Señor Ann Grayson tenía acento londinense. Iba bien vestido, pero había algo en el que no me gustaba. Ojos fríos. Si ya sabes a qué me refiero. Miss Marple sabía perfectamente lo que quería decir. ¿Puedes describirlo? Él, alto, quizá de unos 60 años. Pelo gris, muy bien cuidado. Abrigo caro y llevaba guantes, aunque no hacía especialmente frío. Guantes de cuero rojo, bastante llamativos. El ambiente en el salón pareció cargarse de repente. Miss Marple sintió que las piezas del rompecabezas se movían, encajando en un patrón más claro. ¿Cuándo fue esto? Hace aproximadamente un mes. Vino 2 veces, Ann. En realidad, la segunda vez que me ofreció dinero, dijo que los papeles eran documentos comerciales importantes. Le dije que yo ya revisé el ático yo mismo, y no había nada más que baúles viejos y polvo. Hiciste bien en negarte, dijo la señorita Marple con firmeza. ¿Dijo algo más? Solo que si lo encontraba cualquier cosa, cualquier papel o carta, debería quemarla inmediatamente. Dijo que eran asuntos privados que debían permanecer allí. Enterrado en los ojos de la señora Clement, se abrieron de par en par. ¿No cree que él fue quien mató a la señora Folcott? Creo que la señorita Marple dijo con cuidado que el señor Grayson, quienquiera que fuese, realmente tiene algo que ocultar. Y creo que teme que aún existan pruebas de su culpabilidad en algún lugar de este punto. Ann volvió a mirar el fragmento de carta que tenía en la mano. Nunca debía hablar. ¿Qué sabía la señora Olcott? ¿Qué secreto había amenazado con revelar? Y le había costado la vida esa amenaza. Mientras Miss Marple se despedía de la señora Clement, se detuvo junto al manzano, mirando hacia arriba a través de sus ramas hacia la casa. Un niño había visto a un hombre con guantes rojos saliendo de este jardín hace 3 años. Y ahora un hombre con guantes rojos había regresado, desesperado por encontrar y destruir pruebas de su crimen. La verdad era emergiendo, tal como Miss Marple había previsto, como un cuerpo que emerge a la superficie de aguas tranquilas. Solo podía ocultarse. Faltaba mucho para que apareciera. Tenía trabajo que hacer, y poco tiempo para hacerlo. A la señorita Marple regresó a la casa de la señora Harper. A encontrar una atmósfera de tensión apenas contenida. La propia señora Harper estaba en el salón, hablando en voz baja y con urgencia. Nanny Oakes se dirigió a ella, y ambas mujeres guardaron silencio en el instante en que Miss Marple apareció en la puerta. Señorita Marple, dijo la señora Harper con voz artificialmente brillante, estábamos hablando de Daisy. Ha estado bastante ande hoy. Estoy algo inquieta. Espero que no sea nada grave. Solo fantasías infantiles. Niñera en el tono de Oakes era cortante. Ha estado dibujando obsesivamente otra vez. El mismo dibujo una y otra vez. Le dijo que no era saludable. Miss Marple sintió un escalofrío de preocupación. ¿Puedo ver? ¿Ella? Realmente no lo creo, empezó Naníos. Pero la señora Harper lo interrumpió. Quizás sería lo mejor. Tiene usted un don para tratar con ella, señorita Marple. Parece confiar en usted. La expresión de la enfermera sugería que aquella no era una situación deseable, pero no dijo nada más. Simplemente dio un paso y se apartó para dejar pasar a la señorita Marple. Daisy estaba en la habitación de los niños, sentada en una mesita con papeles esparcidos a su alrededor. La niña alzó la vista
cuando entró la señorita Marple, y había algo en su interior, unos ojos, que a la señorita Marple le parecieron profundamente inquietantes, una especie de conciencia atormentada que ningún niño de 5 años debería poseer. «Hola, querida», dijo Miss Marple con dulzura, acomodándose en la silla junto a la mesa. «Oi, que has estado dibujando?» «No puedo parar», dijo Daisy con voz débil y asustada. Cada vez que cierro los ojos, lo veo, el jardín, el árbol y el hombre de las manos rojas». «Why, la dama», dijo la señorita Marple. La atención se agudizó. «¿La dama? ¿Has dibujado una dama?» Daisy asintió y empujó uno de los papeles. Estaba dirigido a ella. Miss Marple lo recogió y sintió un escalofrío de reconocimiento. El dibujo era más detallado que los trabajos anteriores de Daisy, ejecutados con una extraña precisión que parecía impropia de su edad. Mostraba el antiguo jardín con una precisión inconfundible. El manzano con su tronco retorcido, la puerta, la parte trasera de la casa con su distintiva ventana mirador. Y allí, representada en contrastes cuidadosos, se distinguían dos figuras: un hombre con traje oscuro y manos de un rojo brillante, y una mujer, con un vestido largo, estaba de pie cerca del árbol. El rostro de la mujer tenía una expresión que la niña había logrado captar de alguna manera a pesar de sus limitadas habilidades artísticas. Una expresión de miedo. «Esto es extraordinario, Daisy», dijo la señorita Marple en voz baja. «¿Dónde viste esto? ¿En tu memoria?» «No lo sé». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. «No lo sé. Recuerdo haberlo visto, pero sé que es verdad». «¿Tiene sentido?» «Más lógico de lo que podrías imaginar». Miss Marple examinó los demás dibujos esparcidos por la mesa. Eran variaciones sobre el mismo tema, cada una con detalles ligeramente diferentes. En una, el hombre estaba más cerca de la mujer. En otra, sus manos se extendían hacia ella. En una tercera, la mujer se estaba cayendo y el hombre se alejaba hacia la puerta. «Daisy», dijo Miss Marple con cautela, «¿has tenido sueños, Sabra?» «No son sueños exactamente, más bien son imágenes en mi cabeza que no se van». La niña se secó los ojos con el dorso de la mano. «La niñera dice que me siento mal por la imaginación». «Pero no me lo estoy imaginando, señorita Marple». «Lo sé». La señorita Marple recogió los dibujos juntos y los estudiamos más de cerca. El detalle era extraordinario. La manzana, el árbol, fue dibujado exactamente como aparecía en la realidad, hasta la peculiar curva en una de las ramas inferiores. La puerta tenía el número correcto de estacas. Incluso el mirador estaba colocado con precisión. «¿Cómo sabe cómo es este jardín?», preguntó la señorita Marple. «¿Ha estado en la antigua casa de las cunas?» «No. Solo lo sé». La voz de Daisy sonaba desesperada. «Igual que sé lo de la casa de muñecas. Pertenecía a alguien que vivía en la casa, ¿verdad? Alguien que presenció algo terrible». Miss Marple sintió un escalofrío le recorrió la espalda. Pensó en la figura de madera con manos rojas, la etiqueta que decía «Señor P» y el fragmento de un mensaje infantil escondido en el forro de la muñeca. Era posible que Daisy, acaso jugar con esos juguetes, había absorbido de alguna manera los recuerdos que contenían, o había algo más en juego, alguna conexión que aún no comprendía. «Daisy», dijo suavemente, «quiero que entiendas algo, y quiero que pienses muy bien antes de responder. ¿Te ha contado alguien lo que pasó en ese jardín?» «¿Hay alguien?» La niña negó con la cabeza. «La niñera a veces me habla de la señora Olcott y de cómo un hombre inocente fue a prisión, pero nunca me ha contado qué pasó. Ella simplemente dice que fue muy triste y muy injusto». «¿Y los dibujos? ¿Cuándo empezaste a hacerlos?»
Después de encontrar al hombrecito en la casa de muñecas, el de las manos rojas, después de eso, empecé a ver las imágenes en mi cabeza. Daisy bajó la mirada hacia sus manos. Me estoy volviendo loca, señorita Marple, como la señora del cuento Nanny Me Leia, que veía cosas que no estaban ahí. No, querida, no lo eres. Se estaba volviendo loca. Miss Marple tomó la mano de la niña entre las suyas. Creo que estás recordando algo importante. Alegó. ¿Qué otra persona vio? E intentó preservar a su manera. Pensó en la hija de la señora Olcott, Caroline, la dueña de la casa de muñecas. ¿Qué había presenciado esa niña? ¿Presenció el asesinato o solo las consecuencias? Y había creado la figurita de manos rojas como una forma de aferrándose a la verdad, cuando los adultos a su alrededor se negaban a creer lo que decía. ¿Puedo quedarme con estos dibujos, señorita?, preguntó Marple. Daisy asintió, con un gesto de alivio en el rostro. No quiero volver a verlo. Me dan miedo. Eso es muy valiente por tu parte, dijo la señorita Marple, recogiendo los papeles con cuidado. Pero Daisy, quiero que me lo prometas. Si recuerda algo más, algún otro detalle, debe decírmelo inmediatamente. ¿Puede hacerlo? Sí, señorita Marple. Cuando la señorita Marple se levantó para marcharse, Daisy volvió a hablar, su voz apenas por encima de un susurro. La dama del dibujo intentaba alejarse de él. Él estaba enfadada por algo y tenía miedo. Puedo sentirlo, señorita Marple. Mía. La señorita Marple hizo una pausa en el puerta. Creo que puedes, querida, y creo que al recordarla la estás ayudándola a obtener justicia por fin. Salió de la habitación infantil y bajó las escaleras, sosteniendo con cuidado los dibujos. Seo entró a su pecho. En el pasillo se encontró con la señora Harper, que la observaba con ansiedad. Está bien. La niñera Oak dice que tiene pesadilla. Está preocupada, dijo la señorita Marple. Y con razón, señora Harper. Debo preguntarle algo directamente. ¿Qué también conocía usted a la señora Olcott? El rostro de la señora Harper palideció. La conocía. Anne la trató un poco. No era musa amiga o sinchimaus, pero en un pueblo uno conoce a todo el mundo. Y su hija, Caroline, se fue del pueblo cuando se casó años antes de la tragedia. Nunca la conocía. La señorita Marple la estudió con atención. La casa de muñecas que Daisy juega con él, dijiste que provenía de una venta de la iglesia después de la muerte de la señora Olcott. ¿Sabías que había pertenecido a Caroline Olcott? Supongo que debería haberlo sabido, pero solo era un juguete. Señorita Marple, nunca pensé. La voz de la señora Harper se fue apagando. Nunca pensé que eso importaría. Eso reavivaría viejos recuerdos, viejos miedos. La señora Harper se dejó caer en una silla del pasillo, perdiendo la compostura. Nunca debía haberlo comprado. Habría sabido comportarse mejor. Miss Marple la miró con compasión, pero también con determinación. Creo, señora Harper, que es hora de que me cuente todo lo que sabe sobre el caso Olcott. Todo lo que ha estado haciendo. Tenía miedo de hablar. Las manos de la anciana se retorcían en su regazo, y durante un largo rato no dijo nada. Entonces, finalmente levantó la vista, y tenía los ojos llenos de lágrimas. «Muy bien», susurró, «pero aquí no. No donde Nanny Oaks pudiera oír». Se sentaron en el salón privado de la señora Harper, una pequeña habitación en la parte trasera de la casa que la señorita Marple no lo había visto antes. Tenía el aire de un refugio, un lugar al que uno iba para escapar de las exigencias del hogar y invitados. La señora Harper cerró la puerta con firmeza y se quedó un momento de espaldas a ella, como si reuniera valor. «He cargado con este peso durante 3 años», dijo finalmente. «Me decía a mí misma que no era asunto mío, que ella, policía, ya había tomado su decisión y yo no tenía derecho a interferir. Pero me ha pesado, señorita Marple, me ha pesado.
Me pesaba muchísimo. La verdad suele hacerlo cuando intentamos enterrarla, dijo Miss Marple con dulzura. Pero aún no era demasiado tarde para hablar. La señora Harper se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín, donde las sombras de la tarde se extendían. Anne empezaba a alargarse. Conocía a Gerald Partridge, dijo. No bien, pero mejor de lo que admití. Era primo de mi difunto esposo. ¿Sabe? Familia lejana, pero familia al fin y al cabo. Van Marple sintió como las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. Ya veo, Anne, y tú sentiste lealtad. Te impedía hablar en su contra. Era más que lealtad. Era miedo, Anne. La señora Harper se apartó de la ventana, con el rostro demacrado. Gerald Partridge no es hombre con quien uno se meta a la ligera. Tiene dinero, influencia y una vena despiadada que oculta bajo una apariencia de respetabilidad cuando la policía decidió que se trataba de Henry Reed. Gerald dejó muy claro a cualquiera que pudiera haber pensado lo contrario, aunque era mejor guardar silencio. No. Directamente. Me vio poco después del juicio, supuestamente para hacerme una visita social, pero su mensaje era claro. Habló de cómo lamentable sería que circularan rumores infundados, cómo se podrían destruir reputaciones por hablar sin pensar, cómo incluso los inocentes podrían sufrir si se hicieran acusaciones sin fundamento. La señora Harper, su voz temblaba. Mencionó a mi hijo, que aspiraba a un puesto en la administración pública. Dejó claro que una palabra, lo que él dijera, podría arruinar las perspectivas de mi hijo. Así que no dijiste nada. Yo no dije nada. Y me he odiado por ello desde entonces. La señora Harper se dejó caer en una silla. De repente, parecía mucho mayor, pero no sabía nada con certeza. ¿Sabe? Solo sospechas. Solo fragmentos de cosas que había oído u observado. Cuénteme lo que sabe, insistió la señorita Marple. Incluso los fragmentos pueden formar un patrón. La señora Harper tomó una respira hondo. Gerald y el difunto esposo de la señora Olcott habían sido socios en negocios, principalmente inversiones inmobiliarias, aun cuando el señor Olcott falleció repentinamente hace 5 años. Se detectaron irregularidades en las cuentas, nada que pudiera ser aunque probado. Se rumorea que Gerald no había sido del todo honesto en sus tratos a N.C.R. a Olcott. Había empezado a hacer preguntas, exigiendo ver los registros. Creía que Gerald había engañado a su marido y que Anne siguió apropiándose de fondos que le correspondían a ella. Amenazó con denunciarlo. Es más, Joella tenía pruebas, documentos que su marido había guardado, que demostraban que Gerald había estado malversando fondos de su sociedad años. A las manos de la señora Harper se apretaron en su regazo. La oí decir algo parecido en una reunión del comité de la iglesia. Estaba enfadada, con razón, y dijo que ya había guardado silencio suficiente tiempo, pero que no lo haría. Anne ya no se callaba más, y Gerald Partridge lo oyó. No estaba Ali, pero se corrió la voz. 5 yagues por un pueblo. Alguien le habría dicho, y en 15 días, la señora Olcott había muerto. Miss Marple lo meditó detenidamente. Dijiste que tenías sospechas. ¿Hubo algo más? ¿Algo que viste u oíste? La señora Harper vaciló, luego asintió lentamente. El día que murió la señora Olcott, yo regresaba caminando del pueblo al atardecer. Hacía un frío intenso, como sabes, y oscurecía temprano. Al pasar por el camino conduce a la casa de Olcott, vi un coche aparcado en la esquina. Un coche grande y caro, y a mi lado estaba de pie Gerald Partridge. Se estaba poniendo los guantes de conducir. ¿Qué hora era? Quizás las 5 o cerca de las 5, 6 o'clock. Me vio y me saludó. Dijo que había estado visitando a la señora Olcott para hablar de negocios. No importaba. Parecía perfectamente sereno, pero había algo en su actitud que me pareció extraño, demasiado informal, demasiado despreocupada. La voz de la señora Harper bajó.
Sus guantes eran de cuero rojo, muy distintivos. Yo recuerdo haber pensado lo extraño que era cambiarme los guantes en un día tan frío, como si los que llevaba puestos se hubieran de alguna manera se volvía inadecuado. El pulso de la señorita Marple se aceleró. Aquí había independencia, cooperación de lo que Daisy había visto, lo que Henry Reed había oído, lo que la rima infantil había preservado. Un hombre con guantes rojos salía de la vieja casa, justo en el momento en que debió ocurrir el asesinato. ¿Se lo dijiste a la policía? Lo intenté, dijo la señora Harper con tristeza. Yo fui a la comisaría al día siguiente de que arrestaran a Henry Reed, pero el inspector no le dio importancia. Dijo Geraldia había proporcionado una coartada a varios testigos. Lo habían visto esa noche en su club de Londres. Mi sincronización debió de estar equivocado, dijo, o yo había confundido el día. Me hizo sentir tonta, como si fuera una histérica, una mujer que ve fantasmas. Pero, ¿está segura de lo que vio? ¿Tan segura? ¿Cómo puedo estarlo? Lo he repasado una y otra vez a 1000 veces. Pensé, ¿me habré equivocado? Pero no, señorita Marple. Era Gerald Partridge. Era ese día. Y fue en ese momento. Miss Marple se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, con la mente en blanco, trabajando rápidamente. Una coartada para la noche, pero no para la tarde. Un hombre fue visto abandonando el lugar en el momento crucial. Amenazas económicas para silenciar a los testigos. Y ahora, 3 años después, más tarde, ese mismo hombre regresó, disfrazado, desesperado, por recuperar pruebas que aún pudieran condenarlo a señora Harper. Dijo, usted mencionó que Gerald Partridge dejó muchos rastros después del juicio. ¿Sabe dónde están? A Dondarrifu. Alquiló una casa cerca de Londres. Oí que se había cambiado el nombre, usaba un alias. Quería empezar de cero, lejos del escándalo. La señora Harper alzó la vista con esperanza. ¿Por qué lo preguntas? Porque creo que lo he encontrado. La señorita Marple pensó en la descripción que Clement hizo del hombre que había acudido a la casa de Olcott en busca de papeles. El señor Grayson, con sus ojos fríos y unos guantes rojos muy característicos, y creo que está lo suficientemente desesperado como para arriesgarse a regresar. Ella se acercó a la ventana y miró hacia el tranquilo jardín, pensando, había llegado el momento de actuar, pero debía tener cuidado. Un hombre que hubiera matado una vez y hubiera incriminado a un inocente, no dudaría en volver a matar si se sintiera acorralado. Preciso saber dónde vive ahora Gerald Partridge. ¿Hay alguien que pueda tener esa información? A la señora Harper lo consideró. Quizás su hermana Agnes Partridge, aunque ella está casada, y ahora es la señora Fordyce. Vive en el condado vecino, en Littlewee. Ella y Gerald eran muy unidos. Visitó Ellerin 1 o 2 veces después del juicio, y se aseguró de defendiendo el carácter de su hermano. El pequeño Withorn, repitió la señorita Marple pensativa. Algo se removió en su memoria. Señora Harper, usted dijo antes que Nanny Oaks tenía alguna conexión con la hermana de Gerald Partridge. ¿Cuál era exactamente esa conexión? Creo que ella estaba Le presté mis servicios a la señora Ford hace algunos años, antes de que viniera a verme. Al menos, ¿por qué lo preguntas? Miss Marple sintió que las últimas piezas encajaban. Nanny Oaks, que había trabajado para la hermana de Partridge, que Jering había estado en gran parte, el día del asesinato, paseando con Daisy en su cochecito, frente a la casa de Olcott, quien había visto a un hombre con guantes rojos y que años después le había dicho al niño que se había castigado al hombre equivocado. Creo, dijo lentamente la señorita Marple, que Nanny Oaks podría ser la clave de todo este misterio. Sabe más de lo que ella misma, dijo. Quizá estaba protegiendo a alguien, o quizá tenía miedo. Pero ella estaba allí,
señora Harper. Ella vio lo que vio Daisy, y ella ha estado tratando, dentro de sus limitaciones, de preservar esa verdad, Anne. Pero, ¿por qué no habría ido a la policía? Por la misma razón que tú has miedo a Gerald Partridge, y a lo que él podría hacerlo, pensó Miss Marple apartándose de la ventana. Necesito visitar a Little Withern. Mañana, si es posible, ¿me ayudas a encontrar la ubicación exacta de la casa de la señora Ford? Puedo hacerlo mejor. Tengo la dirección en algún lugar de mi correspondencia. La señora Harper se levantó con un nuevo propósito. Señorita Marple, ¿de verdad cree que puede probar la inocencia de Henry Reed? Creo, dijo Miss Marple con cautela, que sí, estoy muy cerca de tener todas las pruebas que necesito. Una pieza más, una confirmación más, y el patrón será completo en esa noche. Después de cenar, la señorita Marple se sentó en su habitación y repasó todo lo que había aprendido. El fragmento de la carta firmada por G.P., la figura de madera con manos rojas, los dibujos de Daisy y su conocimiento inexplicable del antiguo jardín policial, el testimonio de Henry Reed sobre un visitante en la casa, los niños, la rima que había preservado la verdad, el avistamiento de Partridge por la señora Harper en el momento crucial, y ahora la conexión a través de Nanny Oakes hasta la hermana de Partridge. Todo estaba allí, entretejido como uno de sus diseños de bordado, pero necesitaba un hilo más para que quedara fijo en una prueba irrefutable. Pensó en el pueblo de Littlebourne, donde Gerald Partridge vivía ahora bajo un nombre falso, un pueblo con un huerto, según la señorita Pritchard, y en algún lugar de ese huerto, si las extrañas visiones de Daisy eran ciertas, en un manzano muy parecido al del jardín viejo. Mañana iría allí. Mañana se enfrentaría al hombre que había matado a la señora Zulcat y dejaría que un inocente cargara con la culpa. Y mañana, si sus sospechas eran ciertas, la justicia comenzaría por fin a emerger tras 3 años de oscuridad. El voyage de Miss Marple a Littlethorne fue retrasada por un suceso totalmente inesperado. Se había levantado temprano el domingo por la mañana con la intención de hacer se excusó ante la señora Harper y tomó el tren inmediatamente, después del desayuno. Pero antes de que pudiera siquiera bajar del tren en las escaleras, lo envolvieron. Daisy apareció en la puerta de su habitación, pálida y con los ojos muy abiertos por la urgencia. La señorita Marple. La niña susurró. Encontré algo. Algo importante. ¿Qué es, querida? En la casa de muñecas. En la muñeca grande. La muñeca de la señora. Hay algo se escondía bajo su vestido. Miss Marple sintió que el corazón le latía con fuerza. Muéstramelo. Fueron juntos a la habitación de los niños, moviéndose en silencio para no despertar a la niñera Oakes, cuya habitación estaba al lado. Anne, la casa de muñecas, seguía en el mismo sitio de siempre, y Daisy metió la mano para sacar una muñeca de porcelana, vestida a la usanza victoriana. A la muñeca medía quizás unos 15 centímetros de alto. Estaba bellamente confeccionada y vestía de tela .cu y delicados rasgos pintados. Le estaba cambiando el vestido, explicó Daisy en un susurro. La vieja estaba rota, y cuando me la quité, sentí algo en el forro, algo crujiente como papel. Miss Marple tomó la muñeca con cuidado. El vestido estaba, en efecto, rasgado a lo largo de una costura, y al examinarla de cerca, pudo sentir algo oculto entre la tela. Con Daisy observando atentamente, deshizo con cuidado las puntadas que sujetaban el forro. Un pequeño trozo de papel se desdobló, doblándola muchas veces para hacerla lo más pequeña posible. Miss Marple la desdobló temblando dedos. La escritura era a lápiz, descolorida, pero aún legible. De un niño, su escritura era meticulosa y cuidadosa, como si la autora supiera la importancia de lo que estaba escribiendo. El señor P. lastimó a mamá. Lo vi con guantes rojos. Estaba enojado
y mamá estaba asustada. Me escondí, pero vi Lady Micree. Dicen que lo soñé. Escribo esto para que yo no lo olvide. Caroline Olcott, de 8 años. Miss Marple lo leyó 2 veces, y luego miró Daisy y miró sus ojos, que brillaban con una comprensión que trascendía su edad. Ella también lo vio, dijo Daisy, en voz baja. Igual que yo, Anne. Sí, el hombre de los guantes rojos lastimando a la dama. Sí, de la señorita Marple en su voz. Era suave pero firme. Caroline Olcott presenció el asesinato de su madre, y cuando los adultos se negaron a creerla, ella lo escribió y lo escondió donde pensó que estaría a salvo. ¿Por qué no le creyeron? Porque los adultos a menudo cometen el error de pensar que los niños no entienden lo que ven, o se convencen de que un niño, el testimonio no es fiable, especialmente cuando contradice lo que quieren creer. Miss Marple se rindió en el periódico con atención. Pero tú creías en tu propia memoria, Daisy, incluso cuando otros te decían que era imaginación. Y eso ha sido muy valiente. En verdad, el niño miró a la muñeca con las manos de Miss Marple. ¿Le servirá esto al jardinero? Al que no lo hizo. Yo creo que será de gran ayuda. Un ruido en la puerta los hizo voltear a ambos. La niñera Oak permaneció allí, inmóvil en bata, con el rostro desencajado. Louis Kondrasky dijo, y no era una pregunta. ¿Sabías que estaba ahí? Respondió la señorita Marple. Tampoco era una pregunta. Nanny Oakes entró en la habitación y cerró la puerta tras ella. Parecía haber envejecido años en un instante. Toda la rigidez desaparecida de su porte. No cuando le di a la señora Harper la casa de muñecas para que se la comprara a Daisy. La había tomado yo. El ático de la señora Fordyce, donde había estado guardado durante años. La señora Fordyce había sido la madrina de Caroline Olcott y había conservado algunas de sus cosas después de la tragedia. Pero tú descubriste el mensaje más tarde. Vi a Daisy jugando con la muñeca un día. Algo en la forma en que lo examinaba me hizo fijarme mejor. Encontré la costura rota y palpó el papel por dentro. Nanny se dejó caer en una silla. No pude, me armé de valor para sacarlo. Me dije a mí misma que era mejor dejarlo escondido, que el daño ya estaba hecho. Y aún así le dijiste a Daisy que el hombre equivocado había sido castigada. No pude evitarlo. La voz de la enfermera se quebró. Yo estuve allí ese día, señorita Marple. Yo estuve empujando a Daisy en su cochecito. Vi a Gerald Partridge salir de la vieja casa. Vi su rostro, sus guantes rojos. La forma miró a su alrededor para ver si alguien lo observaba. Y yo vi algo más. ¿Qué viste? La cara de la señora Olcott. Ella se quedó mirando por la ventana un instante antes de que él saliera. Parecía aterrorizada, y luego desapareció, y él entró por la ventana, pasó junto a mí, como si yo fuera invisible, como si los sirvientes y los niños no importaran. No me vio, no contaba. Miss Marple comprendió entonces todo el peso de lo que Nanny Oakes había cargado. Tenías miedo de hablar. La señora Fordyce es la hermana de mi jefe. Gerald Partridge es su hermano. Cuando arrestaron a Henry Reed, pensé en ir a la policía, pero la señora Fordyce oyó los rumores y dejó claro lo que sucedería si alguien de su casa hablaba mal de su hermano. Perdería mi puesto, mis referencias, todo. Nanny Oakes miró a Daisy con angustia, pero no podía dejar que la verdad muriera del todo. Así que se la conté a esta niña, pensando que tal vez algún día ella en entender que algún día importaría. Y sí que importa, dijo la señorita Marple, con firmeza. Ahora sí importa. Ella levantó el periódico con el mensaje de Caroline Olcott. Todo esto, sumado a lo que he reunido, será suficiente para reabrir el caso. Suficiente para liberar a Henry Reed.
suficiente para llevar a Gerald Partridge ante la justicia. Lo negará, dijo Nanyon, dirá que es una fantasía infantil, igual que dijeron de Caroline. Pero ahora tenemos 2 testimonios de niños separados por años, pero describiendo la misma escena. Tenemos su testimonio como testigo adulto. Tenemos el de la señora Harper. Citando su presencia en el lugar de los hechos. Tenemos el fragmento de su carta amenazante y la figura de madera de la casa de muñecas, marcada con su inicial. La voz de Miss Marple aún resonaba bajo la dulzura. Y lo más importante, tenemos pruebas de que estaba lo suficientemente desesperado como para regresar al lugar de los hechos, intentando destruir prueba. Esa desesperación será su perdición. Miró a la enfermera con constancia. Pero necesito que testifiques. Nanny Oakes. Necesito que tengas el valor de contar lo que viste en Nanny Oakes. La miró y lenta y dolorosamente asintió. Lo haré, aunque Dios me ayude. Yo lo haré. Debería haberlo hecho hace 3 años. Lo estás haciendo ahora, dijo la señorita Marple. Eso es lo que importa. Ella se volvió hacia Daisy y se arrodilló junto a su silla. Y tú, mi querida hija, has hecho algo extraordinario. Has ayudado a descubrir una verdad que podría haber permanecido oculta para siempre. Daisy miró a la muñeca y luego a la señorita Marple. ¿Sabrá Caroline que por fin alguien la escuchó? Creo que sí, dijo la señorita Marple suavemente, que de alguna manera lo hará. El inspector Davis de Scotland Yard llegó a Much Ellering el lunes por la tarde, acompañado por un agente local, agente de policía y un aire de escepticismo profesional, que Miss Marple ya había encontrado en muchas ocasiones. Era un hombre sólido y metódico de unos 50 años, con un rostro que sugería que había escuchado todas las teorías más inverosímiles, una afirmación fantástica que el público pudiera idear. Miss Marple lo recibió en casa de la Sra., el salón de Harper, con la propia señora Harper presente junto con Nanny Oakes, quien permanecía sentado, pálido y rígido, en una silla junto a la ventana. Sobre la mesa, entre ellos, yacían las pruebas que había reunido la señorita Marple. La figura de madera con las manos pintadas de rojo, la etiqueta que decía Señor P. Carolini, el mensaje oculto de Olcott, el fragmento de carta firmada por G.P. y los dibujos de Daisy. Entiendo que usted cree que Henry Reed fue condenado injustamente, dijo el inspector Davis, con un tono que sugería que ya lo había oído. Antes se había sentido decepcionado. Sé que fue condenado injustamente, respondió Miss Marple con calma. Y puedo demostrarlo. Low High procedió a exponer el caso con la misma precisión metódica que el propio inspector podría haberlo usado. Comenzó con la declaración de Daisy en la mesa del té. Explicó la importancia de la casa de muñecas y su contenido. Detalló el testimonio de Henry Reed sobre un visitante misterioso y describió Lona, rima infantil que había preservado la verdad cuando los adultos se negaban a reconocerla. «Suck», dijo el inspector cuando hizo una pausa. Dijo, interesante sin duda, pero difícilmente concluyente. Quizás esto sea más persuasiva, dijo la señorita Marple, asintiendo a la señora Harper, quien respiró hondo y relató que había visto a Gerald Partridge abandonó la casa de los Olcott en el momento crucial. ¿Por qué no se presentó entonces?, preguntó el inspector Davis. Preguntó, con tono cada vez más agudo. Porque tenía miedo, dijo la señora Harper sencillamente, y porque la policía se había decidido que era Henry Reed. ¿Y usted, señorita Oakes?, dijo el inspector dirigiéndose a la enfermera, afirma haber visto a este hombre. También, la voz de Nanny Oakes era firme, aunque le temblaban las manos en el regazo. Yo vi a Gerald Partridge salir de la casa de Olcott aproximadamente a las 5 de la tarde del día del asesinato. Vestía una chaqueta de cuero roja en guantes. Y la cara de la señora Olcott en la ventana momentos antes,
y parecía aterrorizada. Yo empujaba un cochecito con un niño, y lo vi todo claramente. ¿Por qué no testificaste? Por la misma razón la señora Harper. No, miedo al señor Partridge y miedo por mi sustento. Yo en aquel entonces trabajaba para su hermana. Ella le sostuvo la mirada. Me equivoqué al guardar silencio. Ahora lo sé. El inspector Davis tomaba notas con expresión indescifrable. Son acusaciones graves. Gerald Partridge tenía una coartada para esa noche, pero no para la tarde, señaló la señorita Marrell. Y creo que si tú investigas, descubrirás que su coartada fue preparada. Quizás sus acompañantes en el Club Errants equivocaron sobre la hora de su llegada, o tal vez los convencieron de no ser del todo sinceros. Un hombre con dinero y la influencia puede lograr mucho. Mencionaste pruebas de que el Estado intenta destruir pruebas de su culpabilidad. Ha estado en la casa antigua 2 veces en el último mes, usando el nombre Anne Grayson, intentando recuperar unos papeles que temía que lo incriminaran. Miss Marple se inclinó hacia adelante en Inspector un hombre quien regresa a la escena del crimen 3 años después, desesperado por encontrar pruebas. Es un hombre que sabe que existen pruebas. Solo eso debería justificar una investigación. El inspector examinó los objetos sobre la mesa y luego leyó el mensaje de Caroline Oka. Este mensaje había sido escrito por la SRA, la hija de Olcott. Hayes, 20 años. Cuando tenía 8 años. Fue testigo de el asesinato de su madre y ella intentó contárselo a los adultos, pero lo descartaron como una pesadilla infantil. Así que lo escribió Anne y lo escondió donde esperaba que estuviera a salvo. El inspector Davis guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo: «Supongo que usted sé dónde está Gerald Partridge ahora. Creo que vive en una pequeña wii con el nombre de Grayson. La señora Harper tiene la dirección de la casa de su hermana, que supongo que está cerca. Tenía pensado ir a visitarla en May. Lo pensé antes de decidir que sería más prudente contactar con las autoridades». Una leve sonrisa apareció en el rostro del inspector. Ostro. Muy prudente, señorita Marple. Muy bien, necesitaré declaraciones formales. De parte de todos ustedes. Y creo que el señor Grayson, o Partridge, o como sea que se haga llamar, merece una visita a Scotland Yard. El enfrentamiento, cuando se produjo 2 días después, resultó casi decepcionante. La señorita Marple insistió en estar presente, y el inspector Davis, tal vez reconociendo que debía la solución del caso a su persistencia, asintió. La casa de Gerald Partridge se alzaba más allá de una pradera, tal como había descubierto la señorita Marple, en un huerto que contenía un manzano notablemente similar al de la Covent Garden. Cuando la policía llamó a su puerta, abrió con la seguridad de un hombre que se creía así mismo. Intocable. Esa confianza se desmoronó rápidamente cuando el inspector Davis presentó las pruebas en el fragmento de carta con sus iniciales. El testimonio de 2 testigos que lo ubicaron en el lugar de los hechos. La madera figura de la casa de muñecas que presumiblemente él mismo había creado o encargado años atrás. Sin imaginarlo jamás sobreviviría para condenarlo. Y finalmente, lo más condenatorio de todo, el mensaje de Caroline Olcott, escrito en letra infantil, mano cuidadosa. «Iba a delatarme», dijo finalmente, después de 1 hora de negaciones que se fueron debilitando progresivamente después de todos esos años de silencio. Tras aceptar el dinero que le di para que guardara silencio sobre las irregularidades en la sociedad, de repente desarrolló una conciencia. Dijo que iba a contárselo todo a las autoridades, que no le importaba lo que le costara. «Así que tú la mató», dijo el inspector Davis con voz monótona. Solo quería razonar con ella, pero no quiso escuchar. Siguió. Dijo que se había equivocado al protegerme, que su marido se habría avergonzado de su silencio. Luchamos, y él se detuvo,
pareciendo darse cuenta de lo que estaba admitiendo. «Y la estrangulaste con el cordón de una cortina», dijo la señorita Marple en voz baja. «Entonces preparaste la escena para implicar a Henry Reed, sabiendo que sus huellas dactilares estarían por todas partes desde su trabajo como su jardinero». Partridge la miró con algo parecido al odio. «¿Quién eres? ¿Por qué no pudiste dejarlo en paz?» «Porque un hombre inocente estaba en prisión», respondió la señorita Marple. «Y porque un niño sabía la verdad, y los niños merecen que se les crea». Mientras se llevaban a Gerald Partridge, la señorita Marple pensó en Caroline Olcott, que había intentado desesperadamente contar lo que había visto. Y pensó en Daisy, quien de alguna manera había conectado con el recuerdo de aquella niña de antaño, a través de los juguetes que había dejado atrás San Henry. Reed fue liberado de prisión una semana después. Miss Marple estaba allí cuando cruzó las puertas y vio la forma en que alzó el rostro hacia el sol otoñal, como si hubiera olvidado lo que era la libertad. En su último día en Much Ellering, la señorita Marple encontró a Daisy jugando bajo el manzano en el jardín de la señora Harper. La niña alzó la vista y sonrió, y la señorita Marple vio que la mirada atormentada había desaparecido de sus ojos. «¿Is me?» preguntó Daisy. «¿Están castigando al hombre malo?» «Sí, querida injusticia, por fin se ha hecho, porque me acordé». «¿Por qué te acordaste?» «Ay, porque fuiste lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Incluso cuando los adultos te decían que solo era imaginación». Miss Marple se sentó a su lado en el césped. «Has hecho algo muy importante, Daisy. Has ayudado a establecer error al escribir». La niña guardó silencio un momento y luego preguntó: «¿Crees que Caroline está contenta ahora?» Alcé la vista hacia el manzano, cuyas ramas se mecían suavemente con la brisa. Creo que ha estado esperando en todos estos años, esperando que alguien me escuchara. Y tú me escuchaste, querida. ¿Comprendiste lo que intentaba decir mientras la señorita Marple se preparaba para abandonar el Eren a la mañana siguiente? Las campanas de la iglesia repicaron anunciando el domingo ese revisió, claro y sin complicaciones. Se quedó un momento escuchando ellos, pensando en la verdad y la justicia, y en las extrañas maneras en que a veces se revelaban. «Los niños suelen saber la verdad primero», reflexionó. «Solo los adultos insisten en desmentirla». Recogió su bolso y caminó hacia la estación, donde el tren la llevaría de vuelta a Mary. El pueblo volvió a su tranquila rutina, aunque nunca olvidaría del todo a la anciana que había visto lo que otros habían pasado por alto. ¿Y quién había creído a un niño cuando nadie más lo creía en el fin?